La sexualidad forma parte de nosotros y es tan importante como cualquier otro aspecto de nuestra vida, pero existen muchos tabús acerca de la sexualidad y por eso a veces lo vivimos con miedo, sin información y sobre todo con culpa. Cuando es algo que podríamos disfrutar, explorar y pues empezar a potencializar nuestra sexualidad personal, desde lo interno hasta lo externo. Así que en este episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de los tabús, creencias que nos impiden disfrutar de nuestra sexualidad y del sexo libre y responsable. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga y qué gusto tenerlos de vuelta en un episodio más, una semana más. Y pues ya llegó el momento pues de hablar de una sexualidad con libertad, de tratar, de aclarar esas dudas que hemos tenido con relación a la sexualidad, al sexo. Y para eso tengo una super invitada. Ella es psicóloga, es sexóloga clínica y educadora. Así que bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por escucharnos. Estoy muy contenta de estar aquí hablando de sexualidad, que es de los temas que más me gustan y también de los temas que a veces, pues, más información, yo diría como información extraña hay, porque a veces no es que sea del todo mito, pero a veces el contexto influye muchísimo. Sí, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar el platicar acerca de estos temas que, como bien dices, a veces el hecho de nuestro contexto, nuestra cultura, la misma religión, tenemos tantas creencias con relación al sexo que a veces no nos dejan como disfrutar, ¿no? O vivirlo libremente. A veces se vive con mucha culpa. Pues sí, efectivamente, creo que la culpa es un tema que ha acompañado mucho malamente, ha acompañado a la sexualidad. Creo que lo interesante sería ver el por qué la culpa o por qué nos sentimos culpables de la sexualidad. Y creo que tiene mucho que ver desde este pensamiento occidental, donde se valora muchísimo a los pensamientos, como con esta frase se me viene a la mente de Descartes, de pienso y luego existo, que a través de los pensamientos hacemos qué es lo que realmente nos materializa y lo que realmente nos hace estar como en contacto con la realidad. Y si vemos otras corrientes filosóficas anteriores, dan más importancia al placer y dan más importancia al cuerpo. También hay una cuestión súper importante desde la visión judeocristiana que tiene que ver con que el placer es algo negativo, es algo que se tiene que eliminar y desde ahí, pues bueno, se plantea como esta elevación o este trabajo espiritual. Entonces, desde ahí, bueno, desde este tipo de pensamientos y de ideas que están planteadas bajo nuestra realidad, que si bien aunque no puedes creer en eso, puedes ser religioso, ¿no? En la sociedad están impregnadas y en que ahora han cambiado muchísimo, bueno, sigue estando como esta creencia inconsciente que de alguna manera el placer es algo que de entrada no está tan bien visto socialmente. De ahí es de donde viene la culpa, porque regularmente todo lo que es fácil la gente lo suele asociar con que es malo. Sí. O sea, dinero fácil, malo. Malo. Si no te esfuerzas, pues malo, eres un flojo o eres una floja. Entonces, creo que también desde ahí viene mucho esta culpa y la sexualidad, bueno, ha sido como muy vetada también porque ha sido una cuestión, si lo vemos desde el punto de vista político, también tiene como el tener un deseo y tener una perspectiva de placer libre te hace una persona que decida más fácil. Bueno, políticamente se ha manejado como algunas cuestiones sociales donde se habla que
controlar el placer o mantener a las personas en un constante deseo y represión, ayuda a que sea más sencillo, pues bueno, manejar a la sociedad. Sí, al final creo que todo ese contexto en el que vivimos y en México pues tenemos muy poca educación sexual, hablamos de placer y es como bien dices algo malo, ¿no? Si alguien disfruta de su sexualidad, no, pues está mal, ¿no? Entonces, son todas estas creencias que seguramente han ido cambiando, ¿no? No es lo mismo la sexualidad que vivió a lo mejor nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra bisabuela, a la sexualidad que yo estoy viviendo, pero aún hay todavía esos pensamientos que aún no nos permiten disfrutar del todo, no nos permiten como a veces explorar y entonces va a ir cambiando y vamos encontrando como toda esta visión de la sexualidad y que creo que cuando ya lo empezamos a explorar es como de wow, no sabía que podía sentir placer, ¿no? Claro, no me había dado el permiso de sentir Sí. placer. Y sabes, en mi experiencia personal, y es verdad, como tú lo dices, no es lo mismo hablar de los años 50 que hablar de la Edad Media, que hablar actualmente. Uh-huh. La concepción del placer está muy diferente y, vamos, no son las mismas creencias. Sin embargo, algo que a mí me parece súper interesante es que en cuestión de eh, sentirnos libres para tener placer, aunque hemos avanzado, aunque la visión no es la misma que en los años 50, sigue habiendo un sesgo importante sobre la brecha del orgasmo, sobre todo en mujeres en nuestro país. Sí. Es decir, seguimos sin disfrutar y seguimos, vamos, parece que vamos como en camino a aprender cosas nuevas y bueno, todo cambio, toda sociedad tiende a evolucionar. Entonces, no es que estemos estáticos, pero parece que el tema del placer, al menos en nuestro país y desde mi experiencia clínica, que es como bien particular, yo no podría como hablar en general, pero algo que he observado es que tanto a hombres y a mujeres les genera una dificultad para sentir placer. O sea, pareciera que las relaciones sexuales muchas veces se viven más desde la obligación, Uh-huh. desde el lo necesito para no, o lo tengo que hacer para no perder una buena relación, o es lo que me dijeron que tenía que hacer, porque ahora creo que está como muy puesto el mandato de pues tienes que disfrutar y tienes que llegar al orgasmo sí o sí, ¿Y y a qué veces, pasa si no? exacto, y si no tienes ganas, si no quieres, incluso si no puedes, se vuelve como un punto en la llaga donde tú eres el que estás mal. Y Sí. creo que el placer no se trata de eso. El placer, no sé, es bien difícil trabajar el placer sexual si no se trabaja el placer sobre la vida. Y creo que nada más basta con ver los índices de depresión Uh-huh. en distintos países en el mundo. Podemos darnos cuenta que tan en contacto estamos con el placer, porque además la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, me parece que está como muy enfocada hacia lograr metas, hacia la competencia. Y manejar el placer desde la competencia es difícil llegar, porque el placer es bien subjetivo, cada persona lo vive de una manera diferente. Pues bueno, pensar que entonces tengo que ser mejor que el de al lado, tengo que ser mejor amante, tengo que tener mejor cuerpo, eh, me desconecta por completo de mis sensaciones. ¿Por qué? Porque lo que estoy sintiendo muchas veces es displacer o es un estrés. Sí, ¿no? Que Entonces, empieza ajá, como esta tensión, ¿no? De, no, pues es que tengo que durar cierto tiempo, ¿no? De 2 horas como en las porno, claro, o tengo que sentir ese orgasmo, o pues las mujeres somos multiorgásmicas, entonces tengo que sentir muchos orgasmos. ¿Y qué pasa si no me está sucediendo esto? Y es claro, ahí cuando a lo mejor nos empezamos a estresar, empezamos a ver de, pues es que a lo mejor en algo estoy mal yo,
o algo, es algo que te empieza pues de cierto punto a incomodar, ¿no? Y ya no vives tu sexualidad como decías, con esta libertad o con este placer. Claro, totalmente. Y bueno, creo que el tema del pudor sexual se ha hecho como más visible en las mujeres, porque claramente es mucho más marcado por toda la cuestión social que tiene que ver con que esta creencia que viene también de cuestiones religiosas, donde las mujeres tienen que llegar puras, donde una mujer entre menos experimentada esté, Mejor. es mejor, como todas, y también que fisiológicamente para nosotras no es algo que sea, vamos, la vulva y el clítoris no es algo que esté tan al alcance como lo es el pene. Entonces, muchas veces los hombres llegan al contacto del placer en su desarrollo psicosexual porque les es permitido, número uno, nadie les dice que no lo hagan. Hasta la adolescencia es cuando les empiezan a decir que eso no es correcto, pero que entonces lo tienen que seguir haciendo. Es como un doble mensaje. Sí. Y en el caso de las mujeres, nuestros órganos sexuales están como más escondidos. No es tan fácil que tú, por alguna equivocación, topes con el clítoris y lo roces de tal manera que llegues al orgasmo. Y además el tema de sentir placer en las mujeres es mucho más castigado. O sea, vamos, una mujer que tiene más de una pareja sexual, hasta ahorita regularmente, digo, ha cambiado un poco, sin embargo, sigue viéndose como una mujer fácil y entonces no está como bien visto. Digo, obviamente ha ido cambiando, no es lo mismo hablar de nuestra época, hablar de, por ejemplo, de los años 50, que era mucho más marcado. Sí. Sin embargo, sigue siendo una variable para el tema de sentir placer. Sí, ¿no? Porque si disfruta de su sexualidad, no, es que es una mujer, es una mujer que se mete con cualquiera, o no se da a respetar, o si tiene distintas parejas sexuales, o ya lleva más de 10 parejas sexuales de seguro y entonces, no, mejor ni me meto con ella. Sin embargo, o en cambio de los hombres no pasa así, ¿no? Qué bueno que tenga distintas parejas sexuales o que haya tenido cierta cantidad de parejas sexuales, pues porque está más experimentado y sabe más y aparte es el que te va a guiar. Claro, y fíjate qué interesante, es el que te va a guiar y por el lado de los hombres, yo en consulta trabajo con muchos hombres y lo que la mayoría digo, esto es basado en mi experiencia y sí. También si observas algunos estudios, va como más o menos por la misma regla. La mayoría de muchos hombres que yo veo en el consultorio están súper preocupados porque no saben cómo hacer sentir placer a su pareja, piensan que es su responsabilidad y entonces eso también los desconecta del encuentro sexual. Y bueno, creo que esta creencia sobre que las relaciones sexuales tienen que tener orgasmo, dos tienen como toda esta reseña que nos dejan las películas porno donde los orgasmos son con gritos súper fuertes, donde la lubricación es súper abundante, el tamaño del pene es muy grande, los encuentros sexuales son larguísimos. Pareciera que dejan como muchos mitos y mucha expectativa sobre lo que tendría que hacer yo en una relación sexual, porque muchos adolescentes, su primer encuentro sexual, o más bien su primer encuentro con ver un encuentro sexual o ver una relación sexual es mediante el porno. Entonces no están viendo una relación sexual real. y obviamente hay también muchos estudios que hablan sobre que los adolescentes tienden a replicar lo que ven. Entonces, si lo primero que ven es el porno, pues van a intentar replicar ese porno, ese acto. Esa relación sexual que es ficticia. Yo siempre les digo a mis pacientes, es un poco como ver la película de Rápido y Furioso y mientras estás aprendiendo a manejar. O sea, tú crees que manejar es ir así súper rápido y meterse por abajo de los trailers,
En realidad eso pues es totalmente ficticio, está editado y no tiene nada que ver con la realidad. De igual manera, el porno así es, simulando las relaciones sexuales. O sea, en realidad es algo completamente editado y creo que desde ahí, pues bueno, los mitos vale mucho, mucho la pena trabajarlos con información real. Digo, algo que hay bueno actualmente es que tenemos más acceso a la información Sí. por parte del Internet, pero también no toda la información que hay en Internet es real. También es saber buscar esa información, porque a veces te pones a buscar y si no es como algo confiable, pues terminas creyendo en eso o te haces como más rollos o en esa creencia que estabas teniendo. Claro, y además, eso es algo que yo lo veo mucho con mis pacientes. Tener la información no te resuelve propiamente la situación, porque sobre todo hablar del placer implica que tienes que conocer tu cuerpo, que tienes que estar abierto a sentir. Y muchas veces lo que menos queremos es sentir, porque quizás si siento ese trabajo que no me gusta, que ya me tiene hasta el gorro, quizás ya no estaría. Entonces, mi vida tendría que tener como una perspectiva diferente y quizás ya no sería, ya no tendría este reconocimiento social. Porque en todas las decisiones que tomamos de manera consciente o inconsciente hay una ganancia. O sea, por algo nos dirigimos hacia ese punto. Entonces, bueno, trabajar también con el placer también implica trabajar con la sensación de merecimiento, que creo que en las mujeres es algo que Es sigue, sí. más complicado, ¿no? Por toda esa estructura social, estereotipos, culpa. Sí, desde la perspectiva feminista, sí hay mucho que trabajar, puesto que si tú simplemente observa en tu historia de vida, observa a tus abuelas, a tus madres raras son o son como escasas las mujeres que en esa época sentían un derecho a merecer. Regularmente eran como se adaptaban a lo que les tocaba vivir. Si les tocaba una persona que estuviera a su lado y que las cuidara, eso era como lo bien visto, donde ya te tocó un buen esposo, pero no tenían como esa oportunidad de decidir. Ahora tenemos un poco más la oportunidad de decidir, sin embargo, se sigue trabajando en ello, porque igual no es lo mismo hablar de placer en la Ciudad de México que hablar de placer en la sierra, por ejemplo, o en lugares, por ejemplo, como en Oaxaca, donde toda la cultura cambia por completo el contexto de la sexualidad. Chica, por ejemplo, mi mamá es de Chiapas, entonces hablar de sexualidad, obviamente yo no tuve una educación sexual, nunca fue así de que me hablara o en la comida vamos a hablar de sexo, jamás. Y entonces toda la familia, sus hermanas, mi abuelita son así, ¿no? Como esa parte de la sexualidad, a menos de que ya seas más grande, entonces ya podemos hacer chistes, ¿no? O a menos de que ya te hayas casado, bueno, entonces ya te incluimos con la gente grande. Entonces, todavía se vive como de manera diferente y todavía es como esta creencia bueno, pues te tienes que casar, te tienes que tener hijos y entonces es como no, tu sexualidad no es para disfrutar, tu sexualidad es para tener hijos. Claro. Y qué bueno que lo mencionas así, porque es verdad. Incluso yo puedo decir que yo fui educada así, como desde el placer muy también asociado y enganchado al miedo. Porque en el caso de las mujeres muchas veces es llego a sentir placer, puede ser una consecuencia para toda mi vida, porque entonces voy a quedar embarazada y la responsable voy a ser yo. Además, como que tengo menos derecho a quejarme si lo disfruté. Sí. Y desde ahí, pues, bueno, muchas mujeres no le entran al placer por esta sensación de miedo.
¿Qué pasa? Que todo mi plan de vida se va por la borda, sobre todo como planteándolo desde una perspectiva social, porque aquí nos estamos saltando la opción de masturbación, que la Sí, sexualidad es como mucho más amplia. sí, Pero hay, entran como muchos aspectos en la misma sexualidad. y mira, te cuento que encontré, eh, también está como bien relacionado el tema de interrupción del embarazo Ah, con el placer, sí, porque hay una psicóloga y que también se dedica a la sexualidad, que se llama Fabiola Trejo, y ella habla sobre el placer, cómo por el placer de otro, cómo puedo quedar embarazada y entonces después, si yo interrumpo mi embarazo, yo soy la que estoy mal. uh-huh. Y en realidad es justamente desde este mito de la sexualidad de no conocerme, porque, vamos, la educación y la información y la permisividad es lo que hacen que para mí pueda ser algo normal o que pueda ser algo extraño. Yo he tenido como muchas chicas en el consultorio que me dicen, ok, ya sé que lo puedo hacer, pero el simple hecho de tocarme ya se siente raro. Es esa, empezar a esa exploración, ¿no? Exacto. Eh, hace un momento que mencionabas de la masturbación, que es algo totalmente normal y que te beneficia y te conoces y demás, pero a veces está como esta parte de, pues es que solo es de adolescentes, ¿no? O si tengo pareja, entonces ya no puedo explorarme, puedo masturbarme porque pues es que ya tengo pareja, ya tengo a alguien más que me lo haga. Exactamente, y entonces ya no tendría como que por qué yo cuidarme, ¿no? Si ya hay Uh-huh. alguien, pues entonces esa persona tendría que hacerse cargo de mí. Sí. Y Y así, ahorita que mencionas esta parte de hacerse, que la otra persona se haga cargo de ti, hace un tiempo trabajé con personas que viven con VIH y algo que siempre se me quedó es esta que uno decía, es que mi sexualidad es mi responsabilidad, ¿no? No puedo andar por la vida cuidando a los otros porque yo tengo VIH. Yo me tengo que cuidar y la otra persona se tiene que cuidar. Y pasa lo mismo como en esta parte de la masturbación, ¿no? De que, pues como ya tengo pareja, pues ya tengo a alguien que aparte me va a hacer sentir placer, ya no es necesario que yo busque solita o solito ese placer. Y aparte, pues es también a veces adjudicamos al otro la responsabilidad de nuestra salud sexual. claro, totalmente. Y asumimos que, bueno, si la otra persona no sabe, la otra persona es la que está mal, en lugar de tener como una conducta como más propositiva, porque también entrarle al placer implica soltar un poco de miedos y soltar un poco el reconocer tu cuerpo. Eh, y eso implica darte tiempo y en una sociedad donde entre más ocupado estés es mejor, Sí. darte tiempo a veces no es tan bien visto. Uh-huh. Oye, y mira, hay otro mito que a mí se me hace súper interesante, eh, es que los hombres, la idea de que los hombres siempre tienen ganas, Ah, sí. o sea, Como, como de como, que ajá, como este estereotipo de él siempre tiene ganas y a ella siempre le da la cabeza. ¿No? exactamente, exactamente, porque desde ahí, desde estos dos mitos es donde se hacen la mayoría de las disfunciones, o bueno, al menos yo veo muchas desde ahí, Uh-huh. desde el asumir que ellos siempre tienen ganas y que como son hombres y como lo han tenido permitido, siempre deben de tener ganas, cuando en realidad no es así. O sea, como igual una mujer no siempre le duele la cabeza y tiene derecho a tener ganas y a proponer un encuentro sexual, también los hombres pueden decir que no.
Sí, creo que se vale, está muy, muy marcado esta parte, ¿no? Y a veces hasta en mismas conversaciones entre amigas o amigos, ¿no? De, ay, es que no tiene ganas o es que ya no quiere. Y a veces hasta uno se va muy lejos y dice, pues igual y hasta me está engañando. O ¿por qué no tiene ganas? ¿No? Si debería de tener ganas. Si no sabes la cantidad de historias que escucho en el consultorio donde llegan hombres muy preocupados diciendo es que de verdad no tengo ganas, porque a veces no me siento bien con mi cuerpo, porque emocionalmente no estoy bien, porque me siento muy presionado, porque siento que la sexualidad es más bien una situación donde yo me tengo que hacer responsable y ya no me quiero hacer responsable de más cosas, porque no sé cómo hacerlo. Y mi pareja está a punto de separarse de mí porque piensa que le estoy siendo infiel. Y en realidad lo que tengo es un miedo profundo por no decir, oye, no tengo ganas. Porque además, aunque lo digan, muchas veces no se les cree. O sea, de, Sí, ay, ¿cómo no vas a tener ganas si eres eres hombre? hombre, ¿no? Si siempre andas bien caliente. Y aunque haya, por más que haya esta comunicación y lo externen, creo que a veces está tan metida esta creencia o este tabú de mito pues es que debe de tener ganas. O viceversa, ¿no? Es que a ella siempre le duele la cabeza. Pero creo que ahí es como más permitido de, bueno, es que le duele la cabeza, se siente mal, emocionalmente está mal, está pasando por una situación estresante, entonces podría estar más permitido que si él dice, pues es que no tengo ganas porque emocionalmente me siento mal, porque estoy pasando por una situación estresante o demás, y no está como tan visto y como dices, no se le cree. Claro, es que en las mujeres hay una, no sé si, vamos, no me quisiera generalizar, pero algo que he observado es que hay una reivindicación sobre el no tengo ganas, sobre todo en mujeres más o menos como de 40 años en adelante, hay como en esta reivindicación más marcada donde si no tienes ganas, pues significa que eres una mujer decente, ¿no? Ujú. Todas las mujeres decentes no tienen ganas, las que tienen ganas pues son mujeres fáciles y se buscan incluso hasta situaciones de violencia porque pues son sexualmente activas Ujú. y de ahí pues merecen como este castigo, como muy tomado desde cuestiones religiosas. Eh, y en el caso de los hombres, el no tener ganas implica una cuestión como de soltar un poquito el poder. Es decir, como si no tienes ganas, pareciera que no eres lo suficientemente hombre. Como no tienes ganas si tú eres el que siempre puede, si tú eres el que no llora, el que es fuerte. Siempre tienes que tener ganas y tienes que poder satisfacer a tu pareja así no tengas la más mínima idea de dónde está el clítoris. Sí, sí o sí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto del clítoris, últimamente está como mucho estas imágenes de hombres, aquí está el clítoris, ¿no? Hombres no Claro, conocen el clítoris, hombres que no saben en dónde se ubica el clítoris. claro. Y bueno, si bien, si hombres que me están escuchando, si bien no es propiamente su responsabilidad el placer de tu pareja, también se agradece cuando te tocan parejas que están interesadas realmente en compartir y compartir significa quedarse a que te enseñen. Ujú. Y eso tiene que ver con que tú no tienes la razón, con que tú no tienes por qué saberlo y es un poco como soltar el control. Sí, ¿no? Y que sea una corresponsabilidad. Y también, la verdad, mujeres, eh, pues tenemos que trabajar, o no creo que tenemos, sino creo que el placer está más enfocado a conocernos. También pones muy difícil una situación de si tú nunca has tenido un orgasmo, esperar que tu pareja te haga tener un orgasmo. Ujú. Y esto es independientemente del género, o sea, seas hombre o mujer,
de relaciones con hombres, de relaciones con mujeres, con personas no binarias. En realidad el cuerpo o tu cuerpo es tuyo. Tú no lo conoces, nadie más va a poder entrar. Y creo que también ahí otra vez retomamos esta parte del autoplacer, de la masturbación, ¿no? Que nos ayuda a conocernos, a saber a lo mejor cómo puedo llegar a un orgasmo, qué sí me gusta, qué no me gusta, ¿no? Porque si lo dejamos al otro, que sea el que él o ella me haga llegar al orgasmo, y yo no sé, a veces pasa mucho en estas pláticas, por ejemplo, entre amigas de pues es que no sé si es un orgasmo o no sé si ya tuve un orgasmo, porque no exploramos como esta parte de conocernos a nosotras mismas. Así es. Bueno, creo que también desde ahí, un tema del que se habla muy poco y que hay creo que un gran mito es sobre la vejez y la sexualidad. Sí. Asumimos que las personas mayores ya no tienen derecho, a enamorarse y mucho menos a sentir placer sexual. Incluso hasta son vistas como socialmente como algo como una cuestión incluso hasta mental. Uh-huh. Están medio enfermos. Sí, de qué onda con este señor que, o esta señora que a lo mejor a los 70 años está teniendo una nueva pareja, ¿no? Sí, sí. Y también como muchas veces creo que este mito está como muy fundamentado en que creo que este mito está fundamentado en que las personas asumimos que el placer está enganchado a la reproducción, Uh-huh. porque es lo que socialmente, me refiero cuando hablo socialmente, es como las creencias que están como en el Sí. inconsciente. Puede que en tu familia estén o no estén, pero que en nuestra cultura siguen estando permeadas. Y el placer asociado a la reproducción o que la sexualidad es igual a la reproducción, parece que entonces deja por fuera a las personas añosas o a las personas que están en una tercera edad, porque entonces ellos como ya no tienen la posibilidad de reproducción, Sí, ya no ya no cuenta. tendrían por qué disfrutar, exacto, y ya no cuentan, como ya no están, y este nuevamente es como esta creencia de que todo tiene que ver a través del esfuerzo y a través de producir algo, de generar como un producto, una meta, algo, si no, no vale la pena. Por eso es que el placer está como tan desenganchado en nuestra sociedad, porque además del placer requiere tiempo. Para que sentir placer necesitas darte tu tiempo. Con eso no me refiero solamente al tema sexual. Por ejemplo, cuando tú comes, si tú te das tu tiempo, será mucho más placentero a que si comes rápido, así como Ajá. gases. Y aparte creo que también todo está centralizado en la adultez, ¿no? Dentro de nuestro desarrollo en la etapa adulta es donde puedes hacer todo, en donde puedes ser productivo, en donde puedes tener una buena sexualidad, en donde puedes hacer lo que tú quieras porque eres productivo, porque tienes dinero, porque tienes la edad, porque tienes ese placer sexual. Y si nos vamos a la vejez, no, pues es que ya no eres productivo. Mira tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener sexualidad? Claro, si ya no cumples con los estándares sociales de un cuerpo adecuado, que ese es, me parece que es como otra creencia que está como muy por debajo, es que si tú no tienes un cuerpo estéticamente, como lo dicen los medios de comunicación, entonces no tienes derecho a sentir placer. Uh-huh. Tienes que Y tener ese estereotipo, ¿no? ajá, como esta en el cuerpo de las mujeres de 90, 60, 90, en el caso de los hombres, como un cuerpo estilizado, que si no es así, si no eres una persona, incluso también como el estereotipo, la característica de ser joven, entonces ya no eres atractivo. Uh-huh. Por lo tanto, ya no, si no eres atractivo, ya no tienes derecho a sentir placer. Ya no aplicas. Exacto, ya no aplicas en el cuestionario y en realidad pues no es así. La sexualidad y la respuesta sexual va cambiando a lo largo de nuestra etapa de vida y también desde ahí yo encuentro muchos pacientes que se quedan como con esta frustración de decir es que ya no soy como el que tenía 20 años.
pues bueno, sí, ya no, efectivamente, tu cuerpo ya ni tu mente ni tu estilo de vida es como de una persona de 20 años. Cada etapa tiene una ventaja y cada etapa también se va transformando. No significa que dejes de sentir placer, sino solamente que tu respuesta sexual ha cambiado. Y ahora lo vives de manera diferente. Exactamente, pero a veces la adaptación es lo que a algunos Cuesta. les cuesta trabajo por este estereotipo, porque dicen, claro, si yo me asumo como una persona de tercera edad o me asumo como una persona adulta, ya no voy a estar como realmente consciente o ya no voy a estar como dentro del menú de opciones para las otras personas. Y aparte ahí también puede generar un conflicto en parejas que tienen diferencia de edad significativa, ¿no? Que se llevan 20 años o que ella o él sean súper jóvenes y tú ya estás como más grande. Y entonces en esta parte de la sexualidad que, como bien mencionas, pues va cambiando conforme en toda nuestra vida, llega ese momento en que a lo mejor tú a él o a ella la ves radiante y la ves en su mejor momento, y tú quizá ya estás en otro momento. Claro, pero fíjate qué interesante, porque automáticamente asociamos que estar joven es el mejor momento. Ajá. Y quién sabe. O sea, Uno, creo que lo que yo he observado con las parejas se llevan como muchos años, el punto importante es asumir cada uno la etapa que estamos viviendo que es diferente. Y si desde ahí coincidimos, maravilloso. Pero muchas veces, sobre todo en el caso de mis pacientes, yo encuentro muchos hombres como muy preocupados por tener una respuesta sexual de una persona más joven, porque la exigencia es como la sexualidad y la respuesta sexual para todos debe de ser igual. No sí, hay como esa sensación o este reconocimiento de tu diversidad. sí, ya se queda como que no exploramos también de acuerdo a la edad que vayamos teniendo. Y creo que desde ahí viene como súper importante el autoconocimiento. Otro de los mitos que a mí me gusta mucho hablar de él es sobre la sexualidad o tener relaciones sexuales, más bien con la menstruación. Mm. Pareciera que a muchas personas, digo, independientemente de que puede ser un gusto y que también tiene como algunos beneficios el tener orgasmos durante la menstruación, puesto que relaja los músculos y entonces esto hace que se disminuyan los cólicos. Eh, Parece que se asocia como, y nuevamente viene como de esta cuestión de la reproducción, donde como es un momento donde no es posible la reproducción puede ser más complejo, se asocia como algo sucio, como algo Sí, que no de debe de ser. asco, ¿no? Y Exacto. aparte también, también como mujeres, nuestra menstruación, ¿no? Que a veces decimos, ay, qué asco, ay, mucha sangre, o ay, cómo huele, que no sé qué. Entonces también de nosotros, de nosotras, el ver de manera diferente nuestra menstruación como, pues al final es algo natural que estamos viviendo y que a lo mejor va a llegar un punto en el que va a desaparecer, pero por el momento es algo natural. Claro, sí, es algo natural y creo que también, bueno, se ha asociado como que es algo, y desde ahí es de donde también nos vamos creciendo como con este pudor y con esta sensación de rechazo hacia nuestro cuerpo, Ujú. porque no hay como una información adecuada y creo que también muchos de los mitos están basados o tienen como una característica machista, de que de alguna manera parte de quitar como poder es quitar la posibilidad de sentir placer. Sí, Y entonces, claramente las que estamos como más marcadas en no poder sentir placer somos las las mujeres. mujeres. Claro, esto no significa que no incluya a los hombres. O sea, también los hombres tienen su parte dentro del machismo porque los hombres también dentro de la visión machista también sufren.
tampoco les va bien. Sí. Sin embargo, las que sufrimos consecuencias como más, vamos, más visibles somos las mujeres. Es decir, pues por eso es que hay hablamos de feminicidios. Y aparte también es pues es toda esta parte social, creencias, religión, demás, de que no puedes sentir placer, de que no te puedes autoexplorar, de que no te puedes masturbar y que si lo llegas a hacer, regresamos otra vez a la culpa, ¿no? Y creo que también lo viven mucho los hombres homosexuales, el vivir una sexualidad con culpa, de que a lo mejor yo estoy sintiendo placer o yo estoy sintiendo que alguien de mi mismo sexo me está gustando y me siento culpable por sentir placer con alguien de mi mismo sexo o me siento culpable por saber que me gusta a alguien, ¿no? Sí, porque es como, pues bueno, el tema de la homosexualidad tiene igual que ver con una cuestión religiosa donde, bueno, recordemos que en un periodo importante de la historia la iglesia toma como un poder político y entonces también la cuestión de la reproducción era vista como una situación de entre más hijos tienes, entonces más hijos puedes mandar a la guerra, más hijos puedes hacer que se dediquen al arado, que se dediquen a generar comida, y entonces eso nos va a hacer sobrevivir. Y desde ahí es donde también están como todas estas construcciones sociales, donde si la reproducción no está enfocada, o más bien si la sexualidad no está enfocada a reproducción, y está enfocada al placer, ahí incluye como el mito de la masturbación, el mito de la homosexualidad también, donde no estás, vamos, no te estás reproduciendo. Pues bueno, es algo negativo o es algo que no debería de ser. Y bueno, también desde un pensamiento como muy falocentrista, donde el pene es lo más importante, de alguna manera la homosexualidad es como esta cuestión simbólica de que estás cediendo tu poder, de cómo estás siendo penetrado. Eso no te pone como, eso no es como de hombres. Viéndolo desde una perspectiva como muy social. Sí, y volvemos a recaer como otra vez en el machismo, ¿no? Y esta parte de no dejar disfrutar a nadie de su sexualidad, porque si empezamos como a ver como todo esto que estamos hablando, mujeres no pueden disfrutar, hombres se sienten responsables y llega un momento en el que no pueden disfrutar, hombres homosexuales no lo pueden hacer porque pues entonces no entras en el rol de hombre. Claro, y desde ahí la cuestión, el placer ya se queda completamente ausente. Creo que también algo que yo me encuentro muchísimo, sobre todo, y que me preguntan en los medios de comunicación, es sobre el tamaño del pene. ¿Tú crees que realmente sea importante el tamaño del pene? Yo creo que no, que es más como ese acto, el cómo se lleva el acto en la parte del sexo. Ok, sí, efectivamente, no, vamos, un buen amante no tiene que ver con el tamaño del pene. En realidad, primero, el término buen amante es bastante subjetivo. Depende de muchas circunstancias, de te gusta la persona, si no, qué tanto te conoces, qué tanta química hay, qué tanta confianza se tienen el uno del otro. Pero, ¿sabes? Este mito sigue como predominando. Muy presente. Porque los hombres y las mujeres también siguen exigiendo y siguen como haciendo como gloria de un pene de tamaño grande. Y en realidad, esto tiene como un fundamento sobre que es más, o más bien
no es que esté bien fundamentado, pero muchas personas creen, o al menos con las que yo me he topado, ya sea en el consultorio o fuera, eh, creen que es como una manera más fácil de llegar a la zona G. Por el Es como tamaño. esta zona que está detrás del clítoris, que en realidad antes se llamaba punto G, pero pues, hemos visto que no es propiamente un punto, sino es toda una zona. Y que entonces, bueno, si tiene determinado tamaño podrá llegar. Y en realidad lo que se ha visto es que las terminaciones nerviosas de la vagina están a lo ancho, no están a lo largo. Entonces, como bien lo dices, tiene que ver más con una cuestión de técnica, más que con una cuestión de tamaño. Pero se sigue todavía esta creencia de cuánto mide, ¿no? O creo que hay operaciones de alargamiento de pene. Sí, 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 hay operaciones de alargamiento de pene, porque también el tamaño del pene es como, sigue siendo parte de una construcción de la masculinidad. Uh-huh. O sea, no solo ya en el tema sexual, sino también en un tema de masculinidad, es decir, como de yo como hombre reconocerme, si tengo un pene grande me reconozco como más hombre. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, tiene que ver como con toda esta cultura falocéntrica que asociamos el pene, una que asociamos que una relación sexual implica penetración forzosamente. Únicamente, ¿no? Que si no hay penetración, entonces como que no tuviste relaciones sexuales. Y dos, está también asociada a, claro, tiene que haber entonces, si hay un pene grande, entonces significa que soy más poderoso. Uh-huh. Más y que entonces puedo dar más placer. En realidad, pues bueno, es completamente un mito. Y Un por mito que ejemplo, genera bastantes tristezas, bastantes y preocupaciones. frustraciones, ¿no? También. Exacto, y frustraciones. Y aparte ahorita que mencionas esa situación de el sexo no solamente es de penetración. Ahí podríamos encontrar esta conexión de, por ejemplo, de mente-cuerpo, que tanto juega la mente, los pensamientos, este juego, esta imaginación de pensamientos, de esta parte erótica, para que yo pueda empezar a sentir placer, a lo mejor si ni siquiera me estén tocando o ni siquiera todo se esté centrando en el cuerpo. Sí, eso es un poco lo que hablábamos al principio sobre que el placer requiere tiempo. Uh-huh. Y conectar con tu placer no significa propiamente estar en una cuestión de penetración, sino reconocer cómo se siente el placer, incluso hasta más allá de que te toquen, sino entrar en contacto con tus fantasías, permitirte tener esta imaginación. Si lo vemos desde un punto de vista como más energético, la sexualidad conecta con la creatividad. Uh-huh. Y también suele ser como vista desde algunas culturas asiáticas como una energía de vida. Entonces, conectar con el placer claramente implica soltar la creatividad, y para ser creativo necesitas estar relajado y tener tiempo. Tiempo, relajado y tiempo. Y como bien decías, el atreverte a explorar y soltar un poco esos miedos, ¿no? Esas culpas y todas esas creencias que tenemos, que sí no es algo fácil, no es algo de que yo diga, ya, ¿sabes qué? Ya voy a soltar todo esto, sí se lleva un proceso y un tiempo, pero sí el empezar como a atrevernos a esta parte. Claro, y lo que yo siempre digo y le recomiendo es que, vamos, todos tenemos miedos. Asumir que nadie tiene miedos es completamente falso, ¿no? Y hay cosas viviendo en la cultura, sobre todo en la cultura latina, como México y otros países también, valga la redundancia, en Latinoamérica, vivimos bajo una perspectiva machista. Uh-huh. Y es importante trabajar construir estas costumbres o estas situaciones que suelen verse bien, para que podamos avanzar hacia una sexualidad más reconociendo tu placer. Porque estas perspectivas sociales a donde te llevan es a no sentir placer, y o sea, de cualquier lado se sufre.
porque todos no podemos mantener un estándar de ser todos iguales. Esto no es así, la sexualidad es diversa. Y reconocer tu diversidad es también reconocer tus miedos. Y aparte que cada uno lo vive de manera diferente y a veces creemos que es una receta, ¿no? Del paso uno, paso dos, paso tres, cómo llegar a un orgasmo, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y al final, cada uno lo va a vivir de manera diferente, no todo es gritando tampoco, y que no es tal cual una receta. Claro, igual si gritas no pasa nada y si no Ajá. gritas tampoco tendría por qué pasar. Pero bueno, me gustó mucho esta parte que mencionaste desde el principio del placer, desde el placer de vida, el placer sexual, ¿no? Desde que yo siento placer por irme a caminar, hasta yo siento placer por tener un encuentro con una persona que a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Creo que muchas veces queremos llegar al placer sexual sin disfrutar nuestra vida. O sea, de pronto yo he tenido historias en el consultorio donde, vamos, toda su vida está súper frustrada y esperan tener placer sexual. Y dices, bueno, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde los vas Sí. a sacar el gusto por tener una relación sexual si no te gusta tu vida, si no te gustas tú, si estás incómodo y enojada con muchas cosas de tu vida? No, no será posible. Y es esa conexión que empezamos a encontrar con nuestras distintas áreas de nuestra vida en general, de que creemos que están separadas, ¿no? La sexualidad es una cosa y mis problemas emocionales, mi trabajo y todo lo demás es otra cosa, ¿no? Entonces podemos encontrar que pues sí, al final todo está conectado y que por eso a veces muchas de estas problemáticas o estas partes emocionales o trastornos y demás, muchas veces tiene una repercusión en la parte sexual. Efectivamente, sí, si no está bien tu vida en general, es difícil que tu sexualidad maneje bien. Hay ocasiones en que sí, no se puede generalizar, pero siempre desde el punto de vista terapéutico se intenta llevar un equilibrio en lo más posible, que te lleve a una sensación de satisfacción. No importa lo que hagas, pero que eso te haga sentir bien siempre y cuando no estés dañando a terceros, sea Sí, consensuado y sea dentro del marco legal y esté generando un autocuidado. así es. Y sobre todo, bueno, dentro del autocuidado, el ser responsables también con nuestra sexualidad. Así es. Y Pero pues disfrutarla. sobre todo también disfrutar y poder alcanzar ese disfrute, ese placer y como bien decías, el tratar de vivirlo, sí, y haciendo un poco a un lado nuestras ideas o nuestros miedos. Así es. Pero muchísimas gracias, Clau. No, al Estuvo, contrario. estuvo muy interesante el poder hablar del placer, de todas esas creencias que tenemos, que si bien es cierto, todo al final, todo se repercute y todo pareciera que estuviera conectado, nuestras creencias, nuestra cultura, esta parte machista que existe, esto que nos hicieron creer a hombres, a mujeres, y entonces pues al final la sexualidad no es tan mala como nos hicieron creer y que podemos llegar a disfrutarla. Claro, es parte de nuestra vida y pues bueno, siempre yo les hago una invitación a que se conozcan y que si hay algo que sienten que no está del todo bien, que pidan ayuda profesional. Eso siempre, el buscar esa ayuda y sobre todo el conocer nuestro cuerpo, conocer qué sí nos gusta, qué no nos gusta, qué sí nos genera placer, qué no nos genera placer y pues esa autoexploración que podemos tener con nosotros mismos. Así es. Pues bueno, ha sido un gusto para mí también estar contigo, Ana. La he pasado muy bien y ha sido una gran plática.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. Mucho gusto también. Y pues muchas gracias a los que nos vieron, nos escucharon, que esperemos que igual les ayude en algo, que les haga clic en algo y que podemos empezar a ver la sexualidad de otra manera. Claro que sí. Y pues bueno, si tienen alguna duda o algún cuestionamiento, los invito a que me sigan en Instagram como @sexólogaclau. Y bueno, por ahí cualquier cosa que tengan sobre referente a sexualidad, igual probablemente no suelo responder las preguntas tal cual cuando me las mandan, porque a veces no tengo el tiempo, pero si es algo que es como muy puntual, probablemente les pueda dar como el número del consultorio para justamente tener el tiempo y hacernos el tiempo de platicarlo con calma y de ver como por dónde viene. Algo ya más profundo e individual. Así es. Entonces, igual de todos modos, ahí dejo tus datos y pues muchas gracias a los que nos escucharon. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en Spotify y también pues seguirme en mis redes sociales como psicóloga.anagonzález. Y pues nada, nos vemos el próximo episodio. Que estés muy bien, un abrazo. Gracias Bye. a todos. Bye, bye.